desarrollado ingeniosas técnicas para realizar productos de números grandes sin esfuerzos. El más popular llegó a nosotros con el nombre de celosía. Vamos a multiplicar 674 por 548. Construimos una cuadrícula o celosía y colocamos los dos números en sus lados. Trazamos las diagonales de cada celda y escribimos en cada mitad el resultado de multiplicar los números de la fila y la columna de la celda. Así, 6 por 5, 30, es decir, 3 arriba y 0 abajo. Pasamos a la siguiente celda. 7 por 5, 35. La siguiente. 5 por 4, igual a 20. Completamos así toda la cuadrícula. Para obtener el resultado final, basta sumar todos los números que encontramos en cada una de las bandas oblicuas y anotar fuera el resultado. $369.352. Imagínense al pobre vaquista romano penando con las fichas de su ábaco hasta completar la operación. Incluso tendría dificultades para anotar un número tan grande. Para solventar en parte el problema de los números grandes, en la época imperial se introduce la barra horizontal sobre los signos para indicar que el número está multiplicado por 1000. Por ejemplo, V con barra sería igual a 5 por 1000, es decir, 5000. X, X y V con barra serían 24 por 1000, es decir, 24.000. Encerrando el número en un rectángulo sin base, representaban el número multiplicado por 100.000. De la facilidad con que se podían hacer distintas interpretaciones, Suetonio nos brinda un buen ejemplo. Livia, la madre de Tiberio, dejó en herencia a Galba la cantidad de 50 millones de sestercios. Dado lo breve de los trazos verticales, Tiberio interpretó 500.000 sestercios a pesar de la oposición de Galba, que reclamaba sus 50 millones. Como Tiberio era el emperador, Galba solo cobró 500.000 sestercios. Decididamente, los romanos no eran muy buenos en aritmética, no podían serlo con su sistema de numeración. Pero no fueron los únicos. Los griegos también cayeron en la misma trampa, no utilizar unos símbolos específicos distintos de las letras de su alfabeto para designar a los números. Además del retroceso que esto supuso en el desarrollo de la aritmética, la ambivalencia de los signos como letras y como números dio origen a una superstición muy arraigada, la numerología. Aún hoy ejerce su influencia. En muchos hoteles italianos no existe la habitación 17, se pasa de la 16 a la 18. ¿Por qué? 17 en números romanos se escribe X, V, I, I. Si transponemos las letras, obtenemos vixi, que traducido significa viví, en pasado, es decir, estoy muerto. Huir del número 17 es en el fondo huir de la muerte. Y nada mejor para huir de la muerte que retroceder en el tiempo. Vayamos al cuarto milenio antes de Cristo. Estamos en Mesopotamia, en el país de Sumer. Si algo abunda aquí, es la arcilla. Entre los numerosos restos arqueológicos de estas culturas, nos llaman la atención unas vasijas cerradas y selladas que contienen en su interior guijarros como estos. En apariencia, pueden parecer juguetes de niños, pero de hecho son la primera factura comercial de la historia. En efecto, representan cantidades numéricas y nos informan además de que los sumerios tenían un sistema de numeración bastante sofisticado. Un sistema cuya base no era el número 10, sino 60. El cono pequeño representa la unidad, la bola pequeña 10 unidades, el cono grande 60 unidades. Si estaba perforado, su valor era de 600 unidades. La esfera, 60 veces 60, es decir, 3.600. Y la esfera perforada, 10 esferas, 36.000 unidades. Veamos qué número representan estos guijarros. Un cono perforado, 600. Dos conos normales, 2 por 60, 120. 4 bolas, 4 por 10, 40. 3 conos, 3.
En total, 763 sacos de trigo, de cabezas de ganado. El único inconveniente es que para saber el número había que romper el cuenco. Pero ese problema es fácil de resolver en el país de la arcilla. Basta con dibujar las piezas numéricas y el objeto de la transacción en una tablilla de arcilla fresca y cocerla después. Sin duda, el invento de las cifras es anterior al de la escritura. Del más de medio millón de tablillas encontradas hasta ahora, al menos 500 tienen algún contenido matemático, y algunas nos dejan completamente sorprendidos. En ellas comprobamos que a partir del año 2000 a.C., descubren las ventajas de un sistema posicional que les permite escribir cualquier número con solo dos símbolos, este para el 1 y este otro para el 10. La base que utilizan es 60. Así, 24 se escribiría de esta manera. ...93 es 60 más 30 más 3. Se escribiría así. 4103 es 3600 más 480 más 20 más 3. Es decir, 60 al cuadrado más 8 por 60 más 2 por 10 más 3. Se escribiría de esta forma. También representaban fracciones de denominador 60 y sus equivalentes. Por ejemplo, 321 y 3 cuartos es igual a 5 por 60 más 21 más 45 partido por 60. Se escribiría de esta forma. El gran inconveniente era saber dónde empezaba la parte decimal, información que nos la daba el contexto de la situación. El papiro egipcio es menos resistente al paso del tiempo que las tablillas babilónicas. Sin embargo, alguno ha llegado hasta nosotros. Los más populares son el papiro de Rin y el de Moscú. En ellos aparece una colección de más de 100 problemas que nos brinda una valiosa información de las matemáticas egipcias. Su sistema de numeración era de base 10, como el nuestro. Los símbolos para representar las potencias de 10 eran estos. El número 235 se representaría así. Los egipcios tenían un ingenioso sistema para multiplicar y dividir números enteros. Se basaba en la duplicación, es decir, les bastaba con saber sumar y calcular el doble de una cantidad. Veamos cómo multiplicaban 17 por 12. Escribían dos columnas de números. Una de ellas comenzaba con el primer número a multiplicar, 17, y la otra por 1. En ambas duplicaban la cantidad anterior tantas veces como fuese necesario, hasta que los números de la segunda columna nos permitían sumar el segundo factor, 12. Marcaban los números que sumaban 12 y sumaban los resultados correspondientes de la primera columna, 68 más 136 igual a 204. Este método también les permitía dividir de forma cómoda. Probemos a dividir 567 entre 27. Escribimos otra vez dos columnas. La primera empezando por 27, el divisor, que es la cifra más pequeña, y por 1. Y vamos duplicando los números de las dos columnas. 54 y 2, 108 y 4, 216 y 8, 432 y 16. Nos detenemos ya que el siguiente número de la segunda columna, 32, superaría 27. El dividendo, 567, se puede escribir como la suma de algunos de los números de la primera columna. En este caso, 567 es igual a 432 más 108 más 27. Luego el resultado de la división es 16 más 4 más 1 igual a 21. Los egipcios, como los babilonios, también trabajaban con fracciones, con partes de la unidad. Pero lo curioso es que solo utilizaban fracciones con numerador la unidad. Cualquier parte de la unidad la expresaban como suma de fracciones de este tipo. El papiro de Rin contiene una tabla de conversión de partes de la unidad a estas fracciones. Es el equivalente con más de 3000 años de antigüedad